Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial en donde vamos a hacer un RESTful básico en Laravel 5 o un API como es más conocido. Yo parto de este tutorial con la idea de que ustedes ya configuraron todo lo necesario para trabajar con Laravel 5, MySQL, PHP 5.6 o superior y Composer. Entonces yo voy a trabajar este tutorial, voy a utilizar PHP Storm como mi IDE y Postman para trabajar los servicios. También voy a trabajar PHPMyAdmin para ver las tablas y las bases de datos que se crearon a través de Laravel. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear mi proyecto en Laravel. Entonces, por acá yo tengo mis notas. Tranquilo muchachos que mis notas son sus notas y yo las copio en la descripción del video, donde es más fácil para mí, para no estar copiando y pues ustedes no vean lo que esté copiando y no gastar tiempo en eso. Entonces voy a instalar un proyecto llamado Tasks con Laravel 5.4. Yo les recomiendo, muchachos, en ese momento Laravel está en 5.5. Les recomiendo utilizar una versión estable si ustedes hasta ahora están empezando con Laravel o con cualquier otro lenguaje. Siempre trabajar con una versión, no la última, sino una versión más atrás, con el fin de que ya los issues o los errores que tengan ya sea más fácil de encontrar soluciones y ya otras personas ya lo hayan encontrado. Entonces, si ustedes tienen más experiencia, pues no hay problema, trabajen con el lenguaje que ustedes, con la versión que ustedes quieran. Entonces yo voy a trabajar con 5.4, voy a instalar el proyecto. Acá Laravel empieza a crear, o Composer empieza a crear todos los archivos correspondientes. Listo. Entonces ya aquí de esta manera se instalaron o se configuraron los archivos en la carpeta y se creó una nueva carpeta llamada Tasks. Entonces voy a entrar a la carpeta y voy a subir mi servicio. Entonces de este modo subo mi servicio y mi servicio va a quedar en mi localhost con un puerto 8000, en el puerto 8000. Voy a entrar, voy a mirar y acá está mi servicio funcional. Esto es lo básico que se instala Laravel. Lo tengo que tener corriendo el servicio porque voy a empezar a consumir los servicios. Consumir todos los servicios que yo vaya creando en mi API. Entonces, para este momento, lo que voy a hacer ahora es crear o configurar mi proyecto de la base de datos. Entonces, voy a entrar en mi carpeta Tasks. Y acá en el environment voy a crear, entonces voy a poner mi base de datos tasks, mi usuario de MySQL, y como no tengo contraseña lo dejo vacío. Entonces voy a crear mi base de datos tasks. Listo. Entonces está vacía y no tiene ninguna tabla. Ahora voy a crear un esquema de migración y lo voy a hacer por consola. Voy a crear acá una nueva pestaña. Lo voy a hacer por consola con el comando de migration task. Bueno, antes de hacer esta parte, a mí siempre me ha gustado tener el namespace de mi proyecto con el nombre que yo le voy a dar. Mi proyecto se llama Tasks, entonces le voy a crear Tasks. Esto no es obligatorio, yo lo hago simplemente por organización. Entonces, todo esto significa que mi proyecto va a quedar con un namespace Tasks. Ok, ahora voy a crear entonces el archivo de migración para mi tabla Tasks.
Ok, ya acá creo el archivo de migración. Ese archivo de migración lo crea acá en la carpeta Database, Migrations y Create Tasks Table. Ya acá existen unos que los creó Composer en el momento de poner los archivos, que son para los usuarios y para el password. Ok, entonces yo voy a copiarme el mismo esquema de los usuarios, lo voy a copiar acá, pero le voy a decir que se va a llamar tasks, le voy a decir que va a tener un ID autoincremental, un name y un details, y le voy a quitar esta parte y le voy a dejar el timestamps, que es donde crea las columnas created at y updated at de cada tabla. Entonces lo voy a dejar ahí quieto por este lado y voy a poner este comando o esta línea de código. Esto lo voy a hacer yo porque trabajo con SAMP, con el último SAMP que viene con MySQL 5.7 y ese ya no es MySQL sino es MariaDB. Entonces con MariaDB existe un conflicto respecto a esta parte y debo poner este archivo. Entonces si ustedes trabajan con MariaDB tienen que poner esta línea de código. Si no trabajan con MariaDB sino MySQL normal, no hay necesidad de hacer nada. Ok, esta línea de código como tal. Entonces lo voy a dejar así y voy a correr mi migración. Entonces aquí en mis notas las tengo. Okay, entonces voy a correr mi migración. ¿Para qué? Para que él me cree las tablas en la base de datos como tal. Las tablas van a tener la estructura que están acá en estos archivos. Entonces, listo. Acá él me dice que ya creó las tablas en la base de datos. Vamos a mirar la base de datos. Y voilà, ahí tenemos las tablas. Entonces tenemos la tabla task, que es la que nos importa, con un ID autoincremental, name, details, created at y updated at, que son timestamp para tener el valor de cuándo se crearon y cuándo se actualizaron esas columnas, esas filas. Entonces después de eso voy a crear mi modelo. Entonces utilizo este comando para crear PHP Artisan Make Model Tasks. Entonces ya creando el modelo, él me va a crear acá un archivo acá en app tasks. Entonces este es el modelo a esa base, a esa tabla como tal. Entonces voy a darle dos valores. Uno, que le voy a decir cuál es el nombre de la tabla a la que yo estoy haciendo referencia y cuáles son los campos que el usuario va a poder editar o va a poder asignar. Pues por ahora van a ser solamente name y details. Listo. Ahora, teniendo esto listo, vamos a empezar a crear nuestro API. Entonces en nuestro API vamos a necesitar un controlador de tasks que sea el encargado de crear tasks, encontrar tasks, editar tasks y eliminar tasks. Yo sé que eso no hay necesidad de hacer el controlador para ello, se puede hacer a través solamente de las rutas, pero por orden yo lo voy a hacer en un controlador. Y yo les aconsejo que lo hagan de esa forma. Entonces voy a crear el controlador. Se va a llamar Tasks Controller. Listo, el controlador se creó exitosamente. El controlador lo crea en esta parte en HTTP Controllers Tasks Controller. Listo, siendo con ese orden de ideas, lo que voy a hacer ahora es crear un método que se va a llamar getAll, que va a ser el encargado de traer todos los tasks que estén en la base de datos. Entonces,
voy a decirle public function get all y le voy a decir que me traiga todos los tasks con una variable tasks de todos los tasks de y los va a retornar. Entonces de esta manera ya tengo todos los tasks. Ahora vamos a probar nuestro servicio. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Pues acá gracias a Postman podemos crear todos nuestros servicios, tanto get, post, put, delete, put. Entonces vamos a decirle, o nuestro servicio va a estar, bueno, antes de hacerlo, pues tenemos que seleccionar una ruta. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta? Vamos acá a rutas y vamos a ir al archivo api.php. En el archivo api.php le vamos a dar una ruta que va a ser la ruta final a la que va a llegar el servicio. Entonces, el nombre de la ruta yo le voy a decir que se va a llamar, que va a ser por tipo. El tipo de, el método que vamos a utilizar es get en el request y le voy a decir que se va a llamar tasks. O no se va a llamar tasks, no. Cada vez que le dé tasks va a ir a donde, a mi controlador task controller y le voy a dar get all. Get all, el nombre de la función que yo llamé, que yo creé en el controlador. Listo. Yo les recomiendo también que les pongan un nombre a esa ruta. Vamos a decirle get all tasks. Esta parte no es necesaria para que funcione el route, pero pues es aconsejable que lo hagan. Ok, entonces ya de esta manera cada vez que el usuario le dé /tasks por método get va a ir a este controlador y a esta acción. Y ese controlador, esa acción que va a hacer, pues va a traer todas las tasks que están en la base de datos. Entonces vamos a ir acá al Postman y le vamos a decir, vamos a ir a nuestra URL, vamos a copiarla. Y le doy API tasks. Entonces, ¿de qué tipo? Get. Ok, entonces aquí me va a salir un error diciéndome que tengo un error con el usuario y la localhost que no se va a llamar Homestead. Entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando. En el environment se llama, la base de datos se llama tasks route y tenemos por acá, bueno, para que funcione eso, entonces como modificamos eso y no habíamos bajado el servidor, hay que bajar el servidor y volverlo a subir. Lo bajamos y lo volvemos a subir, con control C lo pueden bajar, lo volvemos a subir y ahora vamos a intentar de nuevo. Listo, funcionó. Por ahora, ¿qué nos está trayendo? Nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún task en la base de datos. Entonces vamos a crear otro servicio para empezar a crear tasks en la base de datos. Entonces, para ello, vamos a empezar a crear. Vamos a empezar por el controlador. Ya podemos cerrar esto. Esto también lo podemos cerrar y esto también lo podemos cerrar. Y vamos al controlador. Entonces, public function. Voy a crear un método que se llama add, que va a traer todo lo que venga del request. Ojo muchachos, que yo cada vez que escribo una variable o algo que no esté usando acá, una librería, él me la va agregando. Si ustedes, él me lo agrega automáticamente esto porque con este ID que trabajo. Si ustedes no trabajan con este ID, tienen que manejarlo o escribirlo ustedes manualmente. ¿Ok?
tanto para request como para tasks. Él me agregó esto diciendo que vamos a utilizar esas clases. Okay. Entonces voy a llamar un método que se llama request, un nombre, perdón, un parámetro que se llama request, y le voy a decir que task es igual a tasks create todo lo que venga del request, y voy a retornar ese task. Ok, entonces ahora, creando ya nuestro archivo en el controlador, vamos al API, al archivo API, y vamos a crear nuestro nueva ruta, pero ahora que sea de tipo post, porque el objetivo es que, o bueno, una de los estándares es que todo lo que va a entrar a la base de datos sea por post, todo lo que se va a recibir sea por get. Entonces le vamos a decir que sea por post y que se va a llamar también tasks, pero él automáticamente va a saber que si viene task por get va a ir a un lado, y si viene tasks por post va a ir a otro lado. Entonces nosotros le vamos a decir que vaya a nuestro método add, adicionar, y le vamos a decir que esto se va a llamar adicionar tasks. Ok, entonces vamos a probarlo por nuestro Postman. Vamos a copiar la misma URL y le vamos a decir que es un post. Ahora, le vamos a decir, después de que decimos que es un post, entonces vamos acá en el body y le vamos a dar unos parámetros que van a ser name y details, que va a ser name. El primer task que sea sería desayunar. Mi primer tarea del día. Entonces, debo desayunar en la mañana. Entonces, una vez decimos que sea por post con name y details, vamos a enviar los parámetros y miramos a ver qué nos va a decir. Enviar, y él ya nos envió el parámetro, lo guardó en la base de datos y nos lo retornó. Entonces nos dice que creó un nuevo task que se llama desayunar, con details debo desayunar en la mañana, y unos valores de actualizado y creado y el ID del task como tal. Si miramos en la base de datos, ya lo debemos ver. Acá está, desayunar, y debo desayunar en la mañana. Vamos a crear otro, donde le vamos a decir almorzar. Entonces debo almorzar al mediodía. Y le voy a dar enviar. Como pueden ver, ya me creo otro y con ID 2. Ok, entonces ya tenemos dos tasks en la base de datos. Si miramos acá, en tasks, ya vemos que tenemos desayunar y almorzar. Ahora, probando el servicio anterior, vamos a ir a la pestaña y vamos a correrlo, o vamos a ir al servicio y vamos a consumirlo, y vemos que ya nos retorna desayunar y almorzar. Este servicio retorna todos los tasks como tal. Entonces vamos a crear ahorita un tercer servicio. El tercer servicio que vamos a crear es el de editar el task. Entonces voy al task controller y le voy a decir public function, o bueno, antes de editarlo, perdón, vamos a obtenerlo.
vamos a obtener el task uno a uno, porque muchas veces en los servicios no necesitamos tener todos los tasks, sino uno en específico. Entonces le vamos a hacer un get y le vamos a decir que lo va a traer por ID. Entonces le voy a decir que task es igual a tasks y que encuentre el task que tenga el ID que está recibiendo y que devuelva el task. Ok, entonces ya creamos el método en Task Controller. Pues ahora vamos al API y en el API vamos a crear nuestro servicio. Entonces yo voy a copiar este de acá, lo voy a pegar y le voy a decir que el servicio se va a llamar Tasks, pero va a recibir un ID. Entonces los corchetes significan los parámetros que vamos a recibir. Vamos a recibir un ID. Entonces va a ir al Task Controller, pero ahora va a ir al Get. Entonces a este le voy a llamar Get Tasks. Get Tasks. Ok, una vez teniendo esta ruta, pues ya vamos a probar en nuestro Postman si funciona. Entonces vamos a crear una nueva pestaña. Yo les recomiendo Postman, que es muy sencillo y muy práctico para hacer nuestras pruebas. Entonces le voy a decir API Tasks y le voy a decir uno en específico, le voy a decir el 2, que fue el de almorzar. Le voy a decir 2 y le voy a decir que es por método get. Le voy a decir enviar y él me trae el task correspondiente al ID 2. Entonces si yo le doy ID 1, pues me debe de traer el de desayunar. Ok, entonces vamos a, ya tenemos 3 servicios: get all, get y adicionar. Ahora vamos a crear un cuarto servicio, que sería editar el task. Entonces, para editar el task también va a ser por post como tal. Sin embargo, pues le vamos a enviar el ID para saber cuál es el task que vamos a editar. Entonces le voy a decir que va a ir a un método llamado editar y esto se va a llamar, esta ruta se va a llamar editar task. Entonces, siendo así, debo crear un método que se llama edit. Entonces voy a crear el método llamado edit, public function edit, va a recibir un ID y voy a crear, le voy a decir, entonces va a recibir un ID y también va a recibir unos parámetros, que son los nuevos valores que va a tener ese task, porque lo vamos a editar. Entonces le vamos a decir request. Entonces lo primero que hacemos es encontrar el task. Entonces podemos utilizar el método anterior, le decimos task es igual a this get ID. Entonces de este modo reutilizamos el método anterior que hicimos y aquí tenemos nuestro task. Después de ello lo que vamos a hacer es que le decimos que lo vamos a llenar con la información que llegó, con toda la información y después que guardar. Bueno, se llama tasks. Entonces, y que lo retorne. Entonces, esto, como pueden ver acá, es un ejemplo del por qué crear métodos que hagan sus propias
tengan su propio valor. El objetivo es poder reutilizar el código lo más que podamos. Entonces ya acá estamos reutilizando el método get. Listo, entonces ya teniendo esto, vamos a mirar, vamos a ir al Postman, vamos a crear otra pestaña, voy a copiar esto y le voy a decir que voy a editar el task 1, que es por post. Le voy a decir que es el nombre, ya no va a ser desayunar, sino va a ser lavar dientes. Entonces, los detalles sería: debo lavarme los dientes en la mañana. Entonces ese es el task a editar. Y pues va a ir a tasks y enviamos el ID como lo prometimos en la ruta. En la ruta, vamos a ver la ruta otra vez para revisar. Prometimos que iba a ser un task, recibía un ID y que era de tipo post. Entonces, task, un ID, tipo post. Y le enviamos los parámetros. Le vamos a dar a enviar. Y él ya acá me editó lavar dientes. Si miramos acá en el de get all tasks y lo actualizo, ya acá ya me debe cambiar este valor, ya no debe ser desayunar, sino lavar dientes. Entonces, lavar dientes, debo lavarme los dientes en la mañana. Entonces, esta es la forma de editar. Entonces, ahora nos queda un último servicio que sería el de eliminar. Entonces, vamos a crear el servicio primero. Entonces, para el servicio, vamos a empezar por la ruta. Voy a crear una ruta de tipo get para enviar, eliminar. Hay muchos estándares que dicen que para eliminar debe decir de tipo, o del método debe ser de tipo delete. Para editar debe ser de tipo put. Pero existen muchos problemas con Laravel respecto a ellos y ustedes deben tener conocimiento. Si ustedes hasta ahora están empezando con Laravel, yo les aconsejo que solamente utilicen get y post por ahora. Ya más adelante pueden utilizar todos los estándares como put, delete, ¿sí? para poder manejar otro tipo de métodos. Entonces vamos a decirle que se llama delete tasks, delete, y que le enviamos el ID. De este modo le vamos a cambiar, vamos a crear un método que se llama delete y aquí le voy a decir delete tasks. Entonces ya prometí que va a tener un método llamado delete. Entonces voy a crear un método llamado delete function delete y el método recibe o debe de recibir un ID. Entonces acá nuevamente lo que hago es reutilizar método anterior llamado get y le digo que obtenga el task por ID. Después de esto, lo más sencillo es decirle task delete y que me retorne el task que eliminó, como para tener task, como para tener conocimiento de que sí se eliminó el task que queríamos eliminar. Entonces vamos a ir al Postman y vamos a mirar, vamos a copiar esta URL y la llamamos, nosotros la llamamos tasks delete, tasks delete, tasks slash delete. Entonces delete. Siendo así, me debería eliminar el primer task como tal. Entonces vamos a mirar,
Lo voy a enviar. Y él ya me retornó el task, pero este task ya se supone que lo eliminó de la base de datos. Si miramos aquí en obtener todos los tasks y lo actualizamos, ya este task no debe aparecer. Y como tal, ya no aparece el task. Miramos en la base de datos, refrescamos y ya no aparece el task. Entonces, ya vimos en este tutorial cómo obtener todos los tasks, cómo adicionar un nuevo task, cómo obtener un task, cómo editar un task y cómo eliminar un task. Entonces, espero que les haya funcionado y les haya gustado este tutorial. Y si les sigue gustando mis tutoriales, se pueden suscribir a mi canal y por favor le pueden dar like al video. Muchas gracias.